Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el examen o el ejercicio de la materia de física, como indica en el examen de 2010 de las pruebas de acceso a ciclo formativo de grado superior de la Comunidad de Madrid. Es un examen que yo llamaría típico de física, no se sale fuera de lo corriente. 4 cuestiones, una de cinemática, la primera, la segunda es de dinámica, de choques, la tercera es de electrostática, de cargas en reposo, y la última es de electrodinámica, de electricidad, vamos, de circuitos eléctricos, etc. Como ya digo, un examen pues podemos calificarlo que de típico, ¿no? Vamos con la primera cuestión. En esta primera cuestión, lo primero que voy a hacer es un planteamiento para que entendáis un poco de qué va el problema. Entonces, muy importante en los problemas de cinemática, en la mayoría de ellos, es establecer un sistema de coordenadas, etcétera, etcétera. Aunque aquí se podría hacer sin él, pero bueno, yo creo que siempre es conveniente hacerlo. Entonces, yo voy a establecer un sistema de coordenadas donde el eje X va a ser la acera, ¿de acuerdo? Entonces me dicen que el balcón, vamos a suponer que el eje Y es la fachada del edificio, por decirlo de alguna manera. Entonces un balcón que está situado, vamos a ponerle por ejemplo por aquí, a 34,3 metros, ¿de acuerdo? Entonces esto sería la coordenada Y sub 0, la coordenada inicial del movimiento, ¿de acuerdo? Como ya habéis visto, bueno, pues he instalado el origen de coordenadas en el suelo. Ahora, lanzamos hacia arriba con una velocidad de 24,4 metros partido por segundo. Esta sería la velocidad inicial también en el eje Y, ¿vale? Repito, aquí es todo en el eje Y, entonces podríamos prescindir del eje Y, pero bueno, yo lo voy a hacer así, me gusta más seguir un poco, ser muy riguroso en estos problemas, porque siempre sale bien. La velocidad, y como veis, como al ser un vector hacia arriba, esto es muy importante en estos problemas, tenemos que elegir un criterio de signos, tanto para las coordenadas como para los vectores. Entonces, aquí al llevar el vector dirección vertical hacia arriba, pues v sub 0i, la componente será positiva, ¿de acuerdo? También se ve afectado por g, que es un vector gravedad, ¿vale? Y g, pues también pues tendrá componente, solamente es la componente y, es decir, sería la aceleración, perdón, bueno, voy a ponerlo bien. La aceleración en el eje y sería, en este caso, menos 9,8 metros segundo cuadrado. Es decir, como g va hacia abajo, pues el criterio de signos tenemos que tomarlo como negativo. Bien, una vez hecho esto, vamos a establecer las ecuaciones del movimiento, que sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Antes de empezar, voy a hacer un poco cómo sería el movimiento. Entonces, en principio estaríamos aquí, lo voy a hacer aquí a la derecha para que lo veáis, ¿vale? Entonces el móvil iría subiendo con un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado hasta que se detendría, ¿no? Es decir, hasta que la velocidad fuese cero. Bien, y ahora una vez que está arriba, como sigue actuando g, porque aquí tendríamos dos vectores, vector velocidad y g. Entonces aquí solamente tendríamos g, ¿vale? Entonces una vez que esté arriba, comienza a descender
fluctuando G hasta que llega aquí. Y aquí llevará una velocidad v sub i. Es decir, antes de chocar con el suelo, llevará una velocidad v sub i. ¿De acuerdo? Entonces, he hecho esto porque este problema, como ocurre muchas veces en física, pues se puede hacer de varias formas, ¿de acuerdo? Hay veces que no, pero bueno, en este caso sí. Entonces aquí se podría dividir el movimiento en dos. Uno de subida, otro de bajada, utilizar dos ecuaciones distintas, ¿de acuerdo? Pero yo prefiero hacerlo con una sola ecuación y con los criterios de signo, positivo o negativo. De la otra manera, pues se hace todo para arriba, todo para abajo, todo positivo, o todo negativo, como queráis. Repito, yo lo voy a hacer con una sola ecuación. Es decir, porque es solamente un movimiento, no hace falta dividirlo en dos. Entonces la coordenada i sería igual a la de velocidad, sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En nuestro caso sería 29,4 menos 9,8 por t. Esto sería la ecuación de velocidad, ¿de acuerdo? Y ahora, la ecuación de la posición de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿de acuerdo? Fijaros que no le pongo más menos, simplemente le pongo más, y luego ya depende de A si es positiva o negativa, pues será acelerado o decelerado, ¿vale? Y la ecuación de posición sería, en mi caso, sería coordenada inicial. Como he establecido el origen de coordenadas en el suelo, pues tengo una coordenada inicial, que sería esta, ¿no? Más la velocidad inicial por el tiempo. Ahora sí, menos, porque A es negativa, recordad, la mitad de A, la mitad de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y esta es la ecuación de la posición. Estas son las dos ecuaciones que vamos a manejar, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. El problema nos pide el tiempo transcurrido desde que se lanza la piedra hasta la altura máxima. Bien, ¿qué ocurre? Aquí lo tenéis. ¿Qué ocurre cuando el móvil llega a la altura máxima? Pues que la velocidad en el eje Y es cero. Es decir, esta ecuación, v sub i, es cero. Despejamos t y nos sale 3 segundos. Pues este es el tiempo que tarda en llegar arriba, ¿de acuerdo? Nos piden la altura máxima, es decir, nos están pidiendo la coordenada, esta, ¿de acuerdo? Y máxima. Entonces no tenemos más que sustituir este tiempo en la ecuación de la coordenada. Y máxima sería 34,3 más 29,4 por 3 menos 4,9 por 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, y máxima, la altura máxima sería de 78,4 metros. Bien, seguimos. El apartado C, el tiempo que transcurre desde que se lanza la piedra hasta que ésta cae al suelo. Bien, cuando la piedra está aquí en el suelo, ¿qué conocemos de este? Pues conocemos la posición. La I será 0,
¿de acuerdo? Igual que en el apartado A conocíamos la velocidad, aquí conocemos que la I se tiene que anular. Entonces cogemos la ecuación de la I, sustituimos y nos queda una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Donde C es 34,3, B es 29,4 y A es menos 4,9. Bueno, pues cogemos la formulita que ya todos conocemos, en este caso es T, y vamos sustituyendo. Por A y por C. Dos por A. Bueno, pues esto da tener cuidado con esto, que es menos por menos más. Entonces, en total, bueno, pues tendría 864,36 más 672,18, ¿vale? Ya voy a sumarlo y la raíz sería 39,2. Y ahora tengo dos soluciones. Una la suma, que esto da menos 1. Evidentemente esta solución la descartamos porque no tiene para nosotros sentido un tiempo negativo. Bueno, pues sí, matemáticamente, si lo hiciéramos en matemáticas, esto sería desde cuando el móvil sale desde abajo, como si saliera desde el suelo, luego pasa por la terraza, ¿vale? Pero nosotros empezamos a contar desde que está en la terraza, con la ventana. Es decir, los tiempos son positivos en física. Esta sería la resta y esto sale 7, ¿de acuerdo? Luego ya está el tiempo que me piden. Son 7 segundos. ¿De acuerdo? En llegar al suelo. Y ahora, cuando llega al suelo, ¿qué velocidad lleva? Pues este tiempo lo vamos a sustituir en la ecuación de velocidad, aquí. Sería 29,4 menos 9,8 por 7. Y esto sale menos 39,2 metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Es decir, llega a una velocidad de 39,2 metros partido por segundo. El signo menos significa que va hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues este sería la primera cuestión. Bueno, vamos a por el segundo. El segundo quizás es el más complicadillo, ¿vale? Ahora veréis por qué. Es el típico problema de choques en el cual nos dicen que hay dos bolas, una bola y otra. La primera bola tiene una masa de 0,5 kilogramos. Esto sería antes del choque, ¿de acuerdo? La segunda bola tiene una masa de 1 kilogramo y la velocidad, voy a llamarlo velocidad inicial, ¿vale? La velocidad inicial antes del choque de la primera bola es de 4 metros segundo, es decir, la primera bola va hacia allá, ¿vale? Aquí también hay que tener en cuenta los criterios de signo, como siempre. No voy a poner en el eje X aquí porque ya se complicaría mucho. V0, 1, X, ya. Pues, aquí voy a prescindir de la coordenada X, ¿de acuerdo?
porque el movimiento es horizontal, las bolas se van a mover siempre en la misma dirección. Y V sub 0,2 se mueve hacia la izquierda, por lo tanto su signo es negativo. Bien, entonces después del choque pues puede ocurrir que los dos extremos sería o que el choque sea totalmente inelástico, es decir, que sería el apartado B, o que el choque sea perfectamente elástico, que sería el apartado A. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el choque perfectamente elástico se tiene que conservar, vamos a hacer primero el apartado A, es un choque elástico, ¿de acuerdo? Entonces, el momento lineal del sistema y la energía cinética del sistema se conservan. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser iguales antes del choque y después del choque, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué ocurre con el momento lineal. Antes del choque, el momento lineal, voy a llamarlo así, P sub 0, sería igual al momento lineal inicial de la bola 1 más el momento lineal inicial de la bola 2, ¿vale? Ahora cojo las componentes, ¿vale? Componente X, entonces P sub 0 sería la masa de la 1, 0,5 por su velocidad, más la masa de la 2 por su velocidad. Esto serían 0,5 por 2 por 4 son 2, 2 menos 8 menos 6, ¿de acuerdo? Y después, como el choque es elástico, cada bola lleva una velocidad, entonces el choque después sería igual al momento lineal de la bola 1 más el momento lineal de la bola 2, es decir, 0,5 por V1 más 1 por V2, que no sabemos qué velocidad llevan, ¿de acuerdo? Nos dicen que cada una sale en un sentido. Bueno, ya veremos a ver cuando resolvamos qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Porque esto puede ser que cada una salga en un sentido, que una se quede parada y otra se mueva, o que las dos se muevan en el mismo sentido. Eso depende un poco del sistema, ¿vale? Bien, esto sería en cuanto al momento lineal. Entonces, como este momento se tiene que conservar, menos 6 tiene que ser igual a 0,5 V1 más V2, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con la energía cinética. Pues lo mismo, la energía cinética al principio sería la de la 1 más la de la 2, ¿de acuerdo? Que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la otra igual, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, haciendo las operaciones nos sale que la energía cinética antes del choque, o 0, eso es 0, pues sería 36. Porque estos son 16 entre 4 a 4 y 8 por 8, 64, entre 2, 32 y 4, 36. Estos serían, voy a ponerle unidades, que no le he puesto. Esto sería kilogramo, metro partido por segundo, y esto serían julios, ¿vale? Y la energía cinética después del choque, pues sería un medio de la masa, un medio de 0,5 por la velocidad al cuadrado, más un medio de 1
por la velocidad al cuadrado. Y esto se tiene que conservar también, es decir, 36 ¿de acuerdo? Pues estas son las dos ecuaciones. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, una vez llegado aquí, pues caben dos caminos. Uno, que sería resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y el otro es acordarse de la teoría de que, bueno, pues si nosotros combinamos estos dos sistemas, al combinar estas dos ecuaciones sale una tercera ecuación muy sencillita, que es esta. V sub 1 más V sub 0,1 tiene que ser igual a V2 más V sub 0,2. ¿De acuerdo? Es decir, V1 más 4 igual a V2 menos 8. O lo que es lo mismo, V1 menos V2 igual a menos 12. Entonces, como podéis ver, si yo cojo este sistema, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema lineal, pues es muy sencillito de resolver. Pero bueno, yo también podría elegir el otro camino, también se puede hacer. Es un poco más largo, más complicado, pero también se puede hacer por sustitución, por supuesto. Despejaríamos, por ejemplo, de aquí V2, de aquí V2 lo sustituiríamos en la otra, bueno, nos saldría una ecuación de segundo grado, etcétera, etcétera. Pero repito que se puede hacer, ¿vale? Entonces yo lo voy a hacer de esta manera, ¿vale? Que es más sencilla, pero repito, de la otra, intentarlo, que bueno, pues si lo hacéis bien os va a salir el mismo resultado. Sería resolver este sistema. 0,5V1 más V2 igual a menos 6 y V1 menos V2 igual a menos 12, ¿vale? Que lo puedo hacer por reducción. Si yo sumo estas dos, 0,5 más 1, 1,5, V2 menos V2, 0, y menos 6 menos 12, menos 18. Pues ya está, V1 se mueve hacia la izquierda después del choque, ¿vale? La bola 1 se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 12 metros segundo. Y la bola 2, bueno, pues como veis por ejemplo aquí, V1 menos V2 tiene que ser menos 12. Es decir, menos 12 más V2 igual a menos 12. Luego V2 es 0, es decir, V2 se queda parada. Una se queda parada y otra se mueve. ¿De acuerdo? Por eso decía que lo que dice el enunciado, pues hay que tomarlo con pinzas. Y el otro caso es más sencillo. El otro caso sería el caso de un choque inelástico. En el cual solamente se tiene que conservar el momento lineal. Entonces, momento lineal antes, lo hemos calculado, que era menos 6. El momento lineal después sería la masa de una por su velocidad más la masa de la otra por su velocidad. Como nos dicen en el enunciado que al chocar permanecen unidas, entonces V1 igual a V2, voy a llamarle V, ¿de acuerdo? Esto es 1,5 por V. Luego, menos 6 tiene que ser igual a 1,5 por V. De donde V sale entonces, después del choque, en este caso, la 1 y la 2 quedan unidas y se mueven las dos hacia la izquierda con una velocidad de 4 metros por segundo. Bueno, pues ya estaría.
Bien, pues vamos a por el siguiente, que es un problema de electrostática. Dos cargas están situadas en una en el eje X, otra en el eje Y. Me piden el campo eléctrico en el origen de coordenadas y el potencial eléctrico. Entonces, para hacer el primero, voy a hacer una representación, porque el campo eléctrico es un vector, ¿de acuerdo? Entonces, 1, 2, 3. ¿Vale? Aquí estaría la carga Q sub A, que es positiva, perdón, que es negativa, ¿de acuerdo? En el punto 3, 0. Y 1, 2, 3, 4. Aquí estaría la carga Q sub B, que esta sí es positiva, en el punto 4, 0. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a dibujar primero los vectores campo eléctrico que crean cada una de estas cargas. El vector campo eléctrico tiene la dirección del punto donde está la carga y el punto, ¿de acuerdo? En este caso la dirección Y. Y ahora, ¿cuál es el sentido? Pues imaginémonos que ahí en el origen de coordenadas hay una carga positiva de 1 culombio, unidad, ¿vale? Entonces sería la fuerza con la que actúa sobre esa carga. Eso es el campo eléctrico. Bien, como si yo aquí coloco una carga positiva, al ser Q sub B positiva, la repele. Por lo tanto, el campo eléctrico que crea la B tiene este sentido, hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos con la A. Como la A es negativa, pues lo mismo, si aquí en este punto que pongo una carga positiva, la A, la carga A, lo que hace es la atrae hacia ella. Por lo tanto, el campo eléctrico que crea la A, perdón, es este. Bien, ahora voy a calcular los módulos, ¿vale? Y digo los módulos porque no voy a tener en cuenta el signo este, ¿vale? Porque si no me haría un lío. Porque sí hay que tener en cuenta el signo, pero luego hay que tener en cuenta el vector R, que es el vector que va desde A al origen, que va en sentido contrario. Bueno, entonces para hacerlo más sencillo, voy a hacer el módulo de de E sub A, que sería K por la carga, repito, sin signo, partido por la distancia al cuadrado. ¿Veis? No le pongo signo, porque estoy calculando el módulo, repito, el módulo. Y ahora la distancia es 3 al cuadrado. Bueno, pues estos son 3 por 3, 9. Con este 9 se iría. Me quedaría que su A sería 10, 9, 10 menos 8, sería 10 por 3, 30. Unidades, Newton partido por Coulomb. Bien, este sería el A. El B, pues de forma análoga, que esto sería 9 entre 4 por 10, 90 entre 4, que son 22,5. Fijaros que no le he puesto signo, ¿vale? Porque repito, porque esto es el módulo. Ahora, el campo resultante sería la suma de estas dos, que sería este, ¿vale? Es decir, el campo resultante sería E sub A más E sub B. Y entonces, ahora sí que le voy a poner el signo. El campo resultante sería E sub A, que sería, ¿hacia dónde va E sub A? Hacia la derecha, pues positivo, 30 y E sub B va hacia abajo, negativo, menos 22,5 J. Este sería el vector E. Como lo que nos piden es el módulo, pues sería la raíz cuadrada de una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado, ¿vale?
Da lo mismo considerar el signo porque al elevar al cuadrado nos sale positivo. El resultado de esto son 37,5 newton partido por coulomb. Bueno, pues ya estaría el primer apartado. El segundo, el potencial eléctrico, pues igual que el campo es la suma de los dos, pero a diferencia del campo eléctrico, el potencial eléctrico es un escalar, es decir, no es un vector. Entonces aquí sí voy a tener en cuenta el signo a la hora de hacer el cálculo. V1 sería K por Q sub A, perdón, VA y VB partido por RA. Y repito, como este es un escalar, aquí sí tengo en cuenta el signo. Entre 3, 1, me quedaría menos 9 por 10, 90 voltios. Esto sería VA. Y VB sería 90. Entonces el campo total sería 90 menos 90, 0 voltios. Pues ya está. Bueno, vamos a por el último, que yo creo que es el más complicadillo de todos, ¿vale? Junto con el segundo, quizás eso de los choques. Bueno, vamos a ver, esto de los circuitos lo que consiste es en ir reduciendo el circuito hasta llegar a un circuito equivalente. Entonces eso es lo que voy a hacer yo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, aquí, en el circuito original, ¿de acuerdo? Entonces por aquí pasará una intensidad I, ¿vale? Llega aquí y aquí se bifurca. Entonces por aquí pasa una intensidad que voy a llamarla 2, 3. ¿Por qué? Porque pasa la misma por estas dos, ya que están en serie. Y por aquí circula una intensidad que voy a llamarla 4, que es la que pasa por la 4, ¿de acuerdo? Esta es I23, I23 y esta es I4. Luego vienen aquí, confluyen y vuelven a salir otra vez I. O sea que por aquí paso otra vez I, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a hacer la primera reducción que voy a hacer va a ser la de la 2 y la 3. Entonces esto sería así. Dibujo un circuito equivalente a ese. R1, R5, R4, y esta sería la equivalente a la 2 y la 3, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia equivalente a la 2 y la 3, como están en serie, pues sería la suma, ¿de acuerdo? ...20 más 10... 30 ohmios. Vale. Ahora voy a hacer la equivalente a las dos que están en serie, a estas dos. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo, dibujo un circuito equivalente. Esto sería R5, R1 y esta voy a llamarla R234. Entonces aquí, como están en paralelo, pues sería 1 partido por R234 igual a 1 partido por R23 más 1 partido por R4. Bueno, esto sería 1 partido por 30 más 1 partido por 90,
que estos son 4 partido por 90, ¿de acuerdo? Entonces, R234 sería 90 partido por 4. Y ahora ya finalmente hago el circuito equivalente, donde voy a llamarle R total, ¿vale? Como están en serie, en las tres, R1, R5 y R234, pues R total sería la suma de las tres. Que esto sería 30. Son 60 ohmios. Bien, pues ahora vamos a ir deshaciendo la madeja, ¿vale? Entonces, primero voy a calcular la intensidad que circula por aquí, ¿vale? Aplico la ley de Ohm. Estos son 12 voltios. (0,2 amperios). La energía que se disipa sería la intensidad al cuadrado por la resistencia total por el tiempo, pero en segundos, ¿de acuerdo? Esto sería 0,4 por 5,02 por 3600, si no me equivoco 720. Voy a hacerlo de todas formas. Por 3600 por 5, 720. Y ya está. Y ahora viene el lío, porque en el apartado C me piden la intensidad que circula por R4, ¿vale? Entonces ahora voy a ir hacia arriba. Por este circuito, por aquí circula I, por aquí circula I y por aquí circula I porque están en serie, ¿vale? Voy al de arriba. Por aquí circula I, por aquí circula I, pero por aquí, por arriba circulaba la I23 y por abajo circulaba la I4, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, en este de aquí, voy a calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que sería la misma que la que hay aquí, ¿vale? Voy a llamarle V234. Entonces, V234 sería igual a la intensidad por la resistencia, la ley de Ohm. Aquí la tenemos. Sería 0,2 por la 22,5, es decir, 4,5 voltios. Y ahora voy arriba, y como estas dos, R23 y R4, están en paralelo, están bajo el mismo potencial. Entonces el potencial de R24, el potencial sería igual a I4 por R4, ¿de acuerdo? R4 que eran 90. Luego I4 sería 4,5 partido por 90. 0,05 voltios. Esto sería I4, ¿vale? Y ahora me piden la diferencia de potencial que hay entre la resistencia 2, ¿de acuerdo? Pues ahora voy a hacer lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es calcular
la intensidad que circula por la equivalente a la 2 y la 3. Como el potencial ya lo calculaba antes, la intensidad que circula por la 2 y la 3 será igual al potencial por la resistencia, ¿vale? El potencial, que son 4,5, perdón, ya me he liado yo con la ley de Ohm, es potencial partido por resistencia. La resistencia entre la 2 y la 3 eran 30. Entonces esa intensidad es 0,15. También lo podía haber hecho, estos son amperios, también lo podía haber hecho como la intensidad total es 0,2 y la suma de estas dos tiene que ser 0,2, pues si una es 0,015, la otra es 0,15. Bueno, ya está hecho. Bien, una vez sabida la intensidad, aquí, como habíamos visto, por las dos circula la misma intensidad, pues ya sé la intensidad que circula por esta resistencia y puedo calcular el potencial, ¿de acuerdo? Es decir, el potencial que circula por la 2, V2, o lo que me piden, VB menos VC. Yo es que prefiero, para no complicarlo tanto, prefiero hacerlo así, con una V solo. V2, ahora sí sería la intensidad 0,15 por la resistencia R2, que eran 20. Pues ya está. Es un poquito lioso este, pero bueno, al final se consigue. Pues ya está, se acabó el examen.